Un saludo afectuoso, queridas y queridos estudiantes de la asignatura de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central. Como ustedes conocen, debo ausentarme de las aulas a partir del 3 de julio para asistir al curso de especialización en Derecho Administrativo y Políticas Públicas a realizarse en la Universidad de Salamanca. Este curso es o constituiría la ejecución del premio Universidad Central que lo obtuve el año anterior. Espero que esta pasantía, estos estudios a realizar en la Universidad de Salamanca sean de provecho no solo personal, sino también para el beneficio de estudiantes, para la universidad, para la comunidad universitaria. Quiero entonces que podamos compartir unas grabaciones que voy a dejarles a ustedes para que pudieran continuar con el estudio del sílabo en el orden de temas que están determinados allí. No he querido que se suspenda, no he querido que se limite la continuidad del estudio del sílabo de nuestro semestre y por esa razón estas grabaciones vendrían a ser la idea orientadora en cada uno de los contenidos que deben ser reforzados con las actividades de aprendizaje autónomo y de aprendizaje práctico experimental que constan en el aula virtual. Allí van a encontrar entonces una serie de actividades previstas, inclusive evaluaciones que se deben cumplir en el marco también del cumplimiento de nuestra planificación académica. Nos habíamos quedado en la última parte de actividad presencial en esta semana en el conocimiento de lo que es el servicio público y había inclusive adicionado, pese al que el sílabo no lo señala, había adicionado el conocer ciertos elementos de quienes ejecutan, quienes realizan el servicio público, que son servidoras y servidores públicos. Eso es lo último que habíamos tratado. Ahora, en el transcurso de nuestra materia, por varias ocasiones, hemos reiterado la terminología potestades públicas o la terminología competencias. Así que ahora vamos a tratar entonces el contenido relativo a potestades públicas que en realidad debe concretarse más a la parte de ejercicio de las competencias en el marco de lo que dispone y señala el Código Orgánico Administrativo. Voy a compartirles unas diapositivas para poder hacer un seguimiento más adecuado para que vayan tomando nota, para que vayan registrando algunos comentarios sobre esta temática. Entonces vamos a ver potestades públicas de manera general y luego eh, lo traduciremos estos elementos generales al análisis de lo que serían las competencias. Sabemos, hemos reiterado que ustedes no van a ser abogados, por tanto, mi lenguaje en este tratamiento de estas distintas actividades no puede ser estrictamente técnico de la técnica jurídica. Procuraré explicar con palabras más sencillas, dado que ustedes no van a ser ni son abogados. Vamos revisando entonces las potestades públicas como el tema inicial. Y quiero en esta parte seguirle al doctor Patricio Secaira, que tiene un libro que es sobre un curso de Derecho Administrativo. Y él comienza señalando respecto a la potestad pública que esta terminología o estas palabras procederían del latín, de palabras como potestas o potestais, que tendrían un origen
en la raíz pot. Estas palabras, esta terminología, entonces, tendría relación con el poder público que tiene el Estado. Esa fuerza, ese poder que tiene el Estado para lograr, para poder cumplir sus objetivos. Si no tuviera este poder, el Estado seguramente no podría realizar sus fines, alcanzar sus fines. Debe tener entonces un poder que, como hemos visto, en realidad este poder se va dividiendo en funciones. El poder es uno solo, pero se va dividiendo en funciones, como ya hemos visto, digo, en la primera parte de nuestra materia, en la unidad 1. Y ese poder que tiene el Estado, potestad entonces sinónimo de poder, ese poder que tiene el Estado es un poder real, no imaginario, es un poder efectivo, un poder que tiene además una distribución medible. Ya lo vamos a revisar a continuación al hablar de las competencias. Y ese poder que es real, que se debe cumplir, que lo debe cumplir el Estado, precisamente para alcanzar sus objetivos, tiene un origen en la soberanía. Quiere decir, un origen en el propio pueblo, en la población, que encarga al Estado, a sus representantes, a sus autoridades, que encarga la ejecución de las diferentes políticas públicas. Ese poder entonces tendría una fuerza, podríamos decir, tendría una validez, un aval de carácter moral, también de carácter jurídico y una fuerza coactiva. La fuerza moral provendría exactamente de ese respaldo que tiene el Estado al provenir la soberanía que surge del pueblo. Esa fuerza se traduce en normas jurídicas y esas normas jurídicas van a ser cumplidas o tienen que ser cumplidas, para lo cual el Estado tiene una fuerza también de carácter coactivo, tema que también lo hemos tratado, y que significa esa facultad que tendría el Estado para hacer cumplir su normativa. Sin esa fuerza coactiva, sin ese poder coactivo, sería complicado, difícil para que el Estado pudiera hacer que las personas obedezcan, cumplan la normativa jurídica. La potestad pública, entonces, sería una exteriorización de ese poder del Estado que se lo distribuye, como hemos dicho, en distintas funciones. Hoy conocemos que en el Ecuador existen 5 funciones, ya no solo las 3 en las que se ha dividido tradicionalmente las funciones del Estado, en el Ecuador 5 funciones, no voy a reiterar sobre el tema porque ya lo hemos tratado. La potestad pública entonces sería una exteriorización distributiva, una exteriorización que se distribuye, en la que se distribuye ese poder del Estado y que se lo hace mucho más evidente cuando tratamos las competencias. Entonces, el poder, reitero, es uno solo. El poder del Estado es único. Por eso es que la gran mayoría ya no acepta, me refiero a los teóricos, ya no acepta esa idea de que hay un poder judicial, un poder ejecutivo, etcétera. Ya no se habla así, se habla de funciones, porque uno solo es el poder del Estado que se distribuye en distintas funciones: legislativa, judicial, ejecutiva, en el Ecuador, transparencia y control social, y electoral. Si queremos entonces aterrizar eh, respecto al funcionamiento de los órganos, recuerden ustedes, ya hemos visto lo que es órgano. Les recomendaría nuevamente revisar el artículo 49 del COA para ratificar lo que es el órgano.
Entonces, para comprender ese poder traducido en los órganos, vamos a decir que ese poder que tiene el Estado, cuando lo ejecutan los órganos que son los que constituyen las distintas instituciones y las distintas entidades del Estado, esas distintas entidades, organismos, instituciones que conforman el sector público, cuando ese poder lo ejercen los órganos, que son esas unidades básicas de las instituciones, de las entidades, cuando es ejercido por los órganos de ese poder, se denominan competencias. Recuerden también, cuando hablábamos de la teoría del órgano, que el órgano no solamente es el cargo, un cargo determinado dentro de una institución pública, sino también la servidora o servidor, la autoridad pública que está ejerciendo ese cargo. No entraremos nuevamente en ese análisis, ya lo conocen ustedes. Quiere decir entonces que ese gran poder del Estado, cuando va a ser ejercido por un órgano, se denomina competencias. Y el ejercicio de las competencias, el uso de estas competencias, cómo deben actuar en el marco de esas competencias las personas, las autoridades, los servidores y servidoras públicas, está regulado por el Código Orgánico Administrativo, por el COA. Pero en términos generales vamos a decir que esas competencias y las potestades generales del Estado son o tienen el carácter de unilaterales, porque surge exclusivamente ese poder, no tiene una vía doble de bilateralidad. Esta es una característica que la da porque exclusivamente la tiene el Estado. El Estado es el que tiene la capacidad para ejercer las competencias, para ejercer las potestades. Exclusivamente proviene y es propia del Estado. Por eso decimos que es unilateral. Es irrenunciable porque es obligación del Estado, es obligación de los órganos ejercer ese poder, ejercer esas competencias, sin lo cual no sería factible el cumplimiento de las misiones institucionales, no sería posible el cumplimiento de los fines estatales, de los fines públicos. Es imprescriptible porque esta capacidad, este poder que tiene el Estado, estas competencias que tienen los órganos, no pueden desaparecer o no pueden perderse por el paso del tiempo. Son imprescriptibles, se mantienen aún con el paso del tiempo. Y por último, en términos, diríamos, eh, relativos, ese poder y esas competencias son intransferibles. Y digo, son relativos porque si bien antes se pensaba que no se podían transferir esas competencias, que eran exclusivas de un manejo desde los órganos y desde el Estado, hoy el propio COA nos habla de esa posibilidad excepcional de que se transfieran las competencias, que no las manejen directamente el sector público, sino que puedan ser manejados por otros entes, como vamos a ver más adelante, bajo ciertas características, bajo ciertos instrumentos, mediante los cuales se puede transferir esa competencia atribuida originalmente de manera exclusiva al Estado y atribuida de manera exclusiva a los órganos que son los que cumplen, órganos de base, diríamos así, que cumplen las actividades para una institución o dentro de una institución pública. Entonces ahora, comprendiendo que ese gran poder del Estado se refleja en un poder que está distribuido entre los distintos órganos, quiere decir entonces que un gran poder que tiene el Estado ecuatoriano lo distribuye en las distintas instituciones. Esas distintas instituciones son ejercidas por órganos que tienen cargos y tienen servidores públicos. Esas competencias serían
o las competencias serían ese poder que tienen las autoridades públicas, que tienen los y los servidores públicos para el cumplimiento de la misión de cada una de las instituciones. Aquí les traigo dos conceptos para poder explicar cómo funcionan las competencias, que reitero, sería ese poder que tienen los órganos para actuar, para poder cumplir su función. Un concepto es del propio doctor Patricio Secaira, al que he hecho mención, y que dice que las competencias serían el derecho que tienen las autoridades públicas para conocer, procesar, resolver asuntos que le han sido atribuidos legalmente. Habría que ampliar y decir no solo legalmente, han sido atribuidos legal y constitucionalmente. Según este concepto, entonces, las competencias sería esa posibilidad que tiene la autoridad pública para conocer cualquier reclamación, cualquier asunto que haya sido puesto en su conocimiento, el cual debe tramitarlo, debe dar unos pasos de trámite, no quedarse exclusivamente en el conocimiento, sino tramitarlo, procesarlo y finalmente adoptar una decisión respecto a esa petición que está haciendo de su conocimiento, su petición o porque conoce por cualquier otro medio. Derecho de las autoridades públicas para conocer, procesar, resolver asuntos que le han sido atribuidos legalmente. Por tanto, esta posibilidad de conocer, procesar y resolver solo está determinada en la norma, digo en la ley o en la Constitución. Por lo mismo, quien no tiene esa atribución contemplada en la norma, contemplada en la ley o en la Constitución, no tendrá competencia. No podrá conocer, no podrá procesar, ni podrá resolver los asuntos, porque entonces sería incompetente. Se quedaría al margen de esta posibilidad porque no le ha concedido la norma este derecho. Por su parte, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo nos refiere que las competencias son esa medida, miren ustedes, que establece una medida, un esquema, un parámetro que vamos a tenerlo presente. Es esa medida en que la Constitución y la ley, aquí sí, se habla de la Constitución y la ley, habilitan a un órgano, es decir, facultan, permiten a un órgano que pueda obrar y de esta manera entonces cumplir sus fines. Si tenemos que entonces, digamos, pensar exclusivamente en esta disposición, tenemos que entender o debemos entenderla como esa posibilidad que tienen los órganos para obrar, para actuar en el cumplimiento de sus fines, pero que solamente le está señalado en la Constitución y en la ley. Esto es lo que le permite actuar. Esto es lo que le permite cumplir sus fines. Y solo se puede cumplir, salvo algo que ya hemos también mencionado con ustedes, esa capacidad de las autoridades de resolver también cuando no tiene todo establecido en la norma, puede hacer uso de esa capacidad de análisis de la autoridad, que ya lo hemos referido, para en el marco de la normativa, aunque no lo diga de manera específica, hacer uso de esas capacidades, de esas potestades discrecionales que tienen también las autoridades. Pero volvamos entonces. Tengo que ser reiterativo para que haya una mejor comprensión. La competencia entonces sería esa medida que está determinada, que está establecida en la norma jurídica, constitución o ley, y qué es lo que le permite actuar, qué es lo que le permite obrar, qué es lo que le permite resolver, qué es lo que le permite conocer al órgano para cumplir los fines que le estén establecidos a la institución de la que ese órgano sería parte.
esa posibilidad de obrar y cumplir fines está distribuida, o esa medida está distribuida en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado. Y entonces, dentro de ese marco habilitado por la Constitución y la ley, también nos enmarca aún más para saber si es que el órgano es o no es competente. Y solo será competente si está dentro de la materia que le corresponda, dentro del territorio que le corresponda, el tiempo y el grado. Paso a explicar a qué se refiere esta distribución o esta medida en función o en razón de la materia, territorio, tiempo y grado. En razón de la materia, es competente el órgano para actuar, para conocer, para resolver los aspectos que por la Constitución o la ley le asignen sobre un tema determinado, sobre un área determinada, llamémoslo así. Entonces, es competente en razón de la materia. Digan ustedes, o miren ustedes, el ámbito de la salud. El ministro de Salud es competente para tratar los temas de salubridad en el país. No es competente otro órgano. No podría ser competente para tratar ese tipo de temas el ministro del Trabajo. Bueno, aunque pueden haber áreas relacionadas, sí, por ejemplo, como los riesgos del trabajo, sí. Pero para poder explicarme, lo que quiero decir es que la materia de la salud está asignada a un órgano y por tanto es competente si la Constitución y la ley le ha asignado el poder actuar dentro de esa materia, dentro de la salud. Si queremos ir para, como siempre, ejemplificar lo que pasa en la universidad o nuestra administración pública llamada Universidad Central, podríamos decir que, por ejemplo, para resolver los temas relacionados con la Facultad de Ciencias Económicas, no es competente el órgano llamado decano de la Facultad de Jurisprudencia, porque el órgano competente en función, en razón de la materia de Ciencias Económicas, sería entonces el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Espero que vaya quedando claro. Estoy pretendiendo ser lo más sencillo y directo con algunas palabras para obviar la tecnología, digo, jurídica, y quizás los ejemplos no sean tan exactos en el ámbito jurídico, pero es la única manera de poder tener un mayor acercamiento a ustedes. En razón del territorio, asimismo, hay un marco, una medida establecida que le da la Constitución y la ley para resolver los problemas de inundaciones en Guayaquil. No es competente el alcalde de la ciudad de Quito. Será competente el alcalde de ese territorio. La ley, la Constitución, le dan ese marco, esa posibilidad de actuar en ese territorio. Por tanto, eh, quien quisiera resolver un tema ajeno a su territorio, ajeno a la competencia territorial que tiene, no tendría capacidad, no tendría esa atribución legal, no estaría permitido por la Constitución ni por la ley. Igualmente, hay que decir que respecto al tiempo,
Hay momentos en los que la autoridad puede resolver un determinado asunto. Hay tiempos en los que puede resolver un determinado asunto. Pasado ese tiempo, no se puede ya resolver. Hay un límite entonces, por ejemplo, para sancionar a un servidor público, para iniciarle un sumario administrativo. Hay un determinado tiempo. Si las autoridades no lo resolvieron, y ya no tendrán competencia si quieren resolverlo después del tiempo que está establecido en la Constitución o en la ley. Y en función del o en razón del grado, también la competencia tiene límites, tiene estos marcos limitativos. Y esto sí sería más o menos como pensar en las jerarquías militares o policiales. Lo mismo en el sector público. Recuerden que hay un principio de jerarquía. Y entonces es competente en función del grado una autoridad, por ejemplo, para resolver los problemas académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas, básicamente el órgano superior colegiado de la facultad es el consejo directivo. Sería el competente para resolver los problemas académicos. No sería competente en función del grado un servidor público de menor jerarquía que consejo directivo, que podría ser la secretaria o el secretario abogado de la facultad. No lo podría hacer. La competencia en función de ese grado le correspondería a consejo directivo. Las sanciones disciplinarias de destitución de un profesor, por ejemplo, son competencia en función de la jerarquía o del grado del honorable consejo universitario. No le compete resolver ni siquiera al rector y a ninguno de los decanos. Espero que quede aclarado esta distribución que se realiza de las competencias como esa medida que asigna la Constitución y la ley que le autorizan al órgano para que pueda actuar, pero debe hacer en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado. Y por otro lado, también es importante señalar que algo que lo hemos repetido muchas veces, este que estaría ubicado como el principio de juridicidad, que ya lo hemos analizado, que está establecido en el artículo 226 y que acá entonces nos sirve para entender mejor las competencias. Principio de juridicidad del que no pueden salirse las servidoras y servidores públicos, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidoras, servidores públicos, toda persona que actúa en virtud de una potestad estatal, solo pueden ejercer las competencias y las facultades que les son atribuidas en la Constitución y la ley. Nuevamente, entonces, este principio que reiteradamente hemos venido hablando, principio de juridicidad, solamente se puede hacer lo que dice la norma. Esto de manera general, y les digo de manera general porque también hemos venido hablando por varias ocasiones de esta potestad discrecional que podría tener la autoridad cuando la norma no sea tan expresa, sin salirse del marco legal, es posible también que tome decisiones, pues caso contrario estaría limitada su actuación y no podría cumplir los fines. Por esa razón es que el artículo 67 del COA hace un alcance, complementa, diríamos así, lo que dice la Constitución y dice, esto no significa irse en contra de la Constitución, es eh, para un mejor desarrollo de las competencias,
Y entonces nos dice el artículo 67 que esas competencias que están siendo asignadas a los órganos, que están establecidas en la Constitución y en la ley, no debe entenderse solo como lo expresamente definido en la ley, sino también todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Por eso es que si a lo mejor para solucionar un problema de la universidad, el rector tiene que tomar ciertas decisiones que no le dicen por escrito las normas, no le dicen expresamente las normas, pero que eso le va a permitir cumplir adecuadamente sus funciones, puede hacerlo. Este sería entonces un alcance. No solo todo aquello que está definido en la ley, sino todo lo que tenga que hacer porque es necesario para el cumplimiento de sus funciones. Esto también es importante tenerlo presente porque caso contrario, estaríamos pensando entonces que tenemos una camisa de fuerza imposible de salir. En términos estrictos, sí, pero para el cumplimiento de funciones, si algo no está sin escaparnos de ese marco que nos establece la Constitución y la ley, podemos hacer como autoridades, como servidores, todo aquello que sea en función del cumplimiento de los fines de la institución, de los fines del Estado, del sector público, de la institucionalidad en general. Y les había dicho, les había mencionado anteriormente que en principio la, las potestades, las competencias son intransferibles. Eh, la competencia, de acuerdo al COA, es irrenunciable. Nuevamente, las competencias son irrenunciables y se ejercen a través de los órganos de las entidades establecidas en la normativa jurídica, pero es posible que, que estas competencias se puedan, diríamos, transferir, trasladar mediante mecanismos que también están previstos en la Constitución. Perdón, en este caso, esa posibilidad está establecida en, en el Código Orgánico Administrativo. Y encontramos entonces que podría transferirse sin que renuncie el poder del Estado, podría transferirse ese ejercicio de competencias mediante delegación. El órgano puede delegar, ya vamos a explicar, mediante otro mecanismo que se llama avocación, otro que se llama suplencia, subrogación, otro, descentralización y desconcentración. Serían entonces mecanismos o instrumentos mediante los cuales se puede transferir esas competencias que han sido originalmente asignadas a un determinado órgano. Corresponde entonces ir revisando cada uno de estos mecanismos, de estas posibilidades que están establecidas en el mismo Código Orgánico Administrativo. Y esto es para el mejor ejercicio de funciones estatales, para el mejor ejercicio también de la actividad que cumplen los órganos. Una primera posibilidad entonces es la delegación. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de las competencias que les están siendo asignadas, que les están siendo atribuidas por medio de la Constitución o de la ley. Y pueden hacerlo eh, encargando a otros órganos, delegando a otros órganos, la palabra exacta es delegar, a otros órganos o entidades que sean parte de la misma administración pública y que son jerárquicamente dependientes. Por lo mismo, el rector en la universidad, volvemos al caso nuestro,
podría delegar a otros órganos el cumplimiento de competencias que son del rector exclusivamente, pero que puede hacerlo para un mejor cumplimiento de los fines. Puede delegar entonces a otros órganos jerárquicamente dependientes. Y por esa razón, entonces, puede delegar bajo ciertas condiciones, bajo ciertas limitaciones, puede delegar a los decanos a que cumplan algunas de las funciones que originalmente le corresponden al rector, pero para una mejor distribución del trabajo, las delega a estos que serían órganos dependientes. A los propios vicerrectores o vicerrectoras podría delegar, y de hecho lo hace el rector. Delegar, encargar a otro, en este primer caso, jerárquicamente dependiente de la misma administración pública para que cumpla la función originalmente asignada a, al órgano rector en el ejemplo que estoy poniendo. También puede delegar a otros órganos de otras administraciones, eh, en cuyo caso requiere siempre que exista una coordinación. Para el cumplimiento de fines hay que instrumentar procedimientos. Pero, por ejemplo, en la pandemia se produjeron delegaciones de esta naturaleza. No podría solamente el Ministerio de Salud cumplir estas actividades de prevención respecto a la COVID. Y entonces era posible delegar a otras administraciones para que también colaboren, contribuyan, coordinen el cumplimiento de las tareas originalmente de competencia del Ministerio de Salud, para que también lo sea habilitado para que lo puedan realizar otros órganos de otras administraciones. También puede delegarse a los titulares de otros órganos dependientes para la firma de actos administrativos, como en el caso de los decanos por parte del rector. Se podría delegar a sujetos de derecho privado, pero siguiendo todo un procedimiento, además con excepcionalidad que está establecido en la ley específica, a la cual no nos corresponde estudiarla en función de nuestro sílabo. Tenemos ahí entonces esta posibilidad de delegar a cuatro tipos de órganos. Los órganos que son parte de la misma administración, órganos que son parte de otra administración, titulares de los órganos que son parte de la misma administración para la firma de ciertos actos administrativos y a los sujetos de derecho privado bajo ciertas condiciones que la ley así puede autorizar. ¿Qué debería contener la delegación? Por lo menos los aspectos aquí señalados. Hay que determinar, hay que especificar quién es el órgano delegado, a quién se le está delegando. Hay que especificar quién es el órgano que está delegando, qué atribuciones le está delegando mediante este instrumento, qué parte de sus competencias le está entregando, las competencias que son objeto de delegación o los actos o los actos que el delegado debe realizar para el cumplimiento de lo mismo, de las mismas. Definir qué actos, qué actividades va a cumplir. Un plazo o condición, cuando sea necesario, durante el cual va a durar, o el plazo en el cual va a durar la delegación, o cierta condición bajo ciertas características que puede establecer. Debe además señalarse el lugar en el que se está realizando la delegación, la fecha y debería asignarse un número ya en el procedimiento de delegación, en el documento que se haga la delegación. Hay que especificar las decisiones que puede adoptar la persona delegada, cuáles son las situaciones que está autorizado para que pueda actuar.
Tiene que haber una especificación sobre esto para que no se rebasen los límites establecidos en la delegación. Ahora bien, esa delegación pudiera traer algunas situaciones o pudiera generar algunos efectos y también pudiera generar algunas responsabilidades, porque entonces si se delega parecería que ya el delegante se libera de toda responsabilidad y esto no sería así. Aclaro, delegante es el que entrega la delegación, delegado es el que va a cumplir esa delegación, el que va a asumir esas competencias que le han sido encargadas. Un primer efecto de la delegación sería que las decisiones delegadas, lo que se le ha delegado, se consideran adoptadas por el delegante. Miren ustedes a dónde va la responsabilidad, a dónde apunta para que esto no signifique una desintegración de decisiones, porque se está entregando y entonces el delegado pudiera asumir más allá de lo establecido. Las decisiones delegadas se consideran que, aunque las realiza, aunque las cumple el delegado, son adoptadas por el delegante. Y las responsabilidades de estas decisiones que adopta el delegado por encargo del delegante van a tener situaciones, diríamos, diversas. En cuanto a lo administrativo, hay responsabilidad compartida del delegado y el delegante, pero a lo mejor el delegado en el cumplimiento de esa delegación, por ejemplo, pudiera cometer algún delito. Si se produce esta situación, ya no sería responsabilidad del delegante. En este caso, la responsabilidad exclusiva es del delegado. Entonces, miren ustedes, existe eh, situaciones específicas de las decisiones, cómo se las adopta y responsabilidades que se asumen. Y existen prohibiciones para la delegación. No todo es que es posible delegar. Hay competencias que están delegadas, que están reservadas de manera exclusiva para un órgano o entidad. Por ejemplo, el que el órgano colegiado superior de la universidad, el Honorable Consejo Universitario, pueda emitir reglamentos. Esa es una atribución propia, exclusiva del Consejo Universitario. Esto no se podría delegar. Esta es una atribución legítima, competencia legítima que tiene el eh, Honorable Consejo Universitario. Se estaría prohibiendo entonces, estaría limitada que esas competencias que son reservadas al HCU puedan ser delegadas. No cabe tampoco, y estaría como otra prohibición, que se delegue lo que se ha delegado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el rector ha delegado al decano, el decano a su vez delegue a alguien. Esto está prohibido, salvo a autorización expresa del propio rector. Que le diga, bueno, delegue usted puede delegar también. Salvo que esto le autorice, entonces el rector le delega al decano y el decano delega al director de carrera. Salvo esta excepción, lo delegado no se puede delegar. Las competencias que se ejercen por delegación no se pueden delegar. No se puede delegar la adopción de disposiciones de carácter general, es decir, aquellas que son aplicables, por ejemplo, para toda la comunidad universitaria. Esas las emite el Consejo Universitario, no puede delegar a alguien que va a emitir normas para toda la colectividad. Esto estaría prohibido.
la resolución de reclamos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de dicho reclamo. Eso dice textualmente el numeral 4 del artículo 72. Entonces, no podría resolver quien haya dictado un mismo acto. Eso es lo que quiere decir. No puede resolver el acto dictado por una misma autoridad y que ahora lo esté delegando. Y la norma del COA dice que en ningún caso el propósito, el objeto de la delegación de gestión podría referirse a prestaciones dinerarias, se debería entender con pago de dinero en los contratos públicos, cuando estos se instrumentan con respecto a un pago, a una contraprestación dineral. Esto también sería una prohibición establecida de manera expresa por el COA. ¿Cuándo termina la delegación? Miren que, por si acaso, nosotros, las otras maneras de transferir las competencias son más breves. La delegación es un poco más compleja y estoy tratando de explicar y detenerme con un poco más de detalle por la complejidad que tiene. ¿Cuándo va a extinguirse o cuándo podría extinguirse el, la delegación? La delegación se extingue, es decir, termina esa delegación, acaba esa delegación por revocación. ¿Qué es la revocación? Es que la misma autoridad deja sin efecto esa delegación entregada. Ya no va más. Revocación. Ha revocado esa delegación, ha dejado sin efecto lo que ha encargado. Por el cumplimiento del plazo o condición en las situaciones o en los casos en que hemos dicho que pudiera establecerse un plazo o una condición. Se termina ese plazo, ese tiempo por el cual delegó, se concluye. Se ha cumplido la condición bajo la cual se encargó, se delegó, concluye, se extingue esa delegación. Siempre también será importante tener presente que es probable que eh, se suscite un cambio del titular del órgano delegante, es decir, que se produzca un cambio de rector. ¿Qué sucede en este caso? El cambio del titular del órgano delegante o también del delegado no extingue la delegación de la competencia, no termina la competencia, pero sí le obliga al titular que se mantiene en el cargo, en este caso, si se cambia el rector y ha delegado a un determinado decano y el decano continúa en funciones, debe informar al nuevo titular, al nuevo rector, dentro de los 3 días siguientes a la posesión del cargo del rector, que tiene una delegación del rector anterior, para que el nuevo rector ratifique esa delegación o revoque la delegación. Este es también un elemento a tenerlo presente en cuanto a la delegación. Y creo que es pertinente también mencionar, déjenme revisar si es que, aquí está, es pertinente revisar que, y esto es muy importante para que no haya arbitrariedades y sobre todo esa idea generalizada en gobiernos como el actual, que buscan privatizar todos los servicios públicos o todas las instituciones públicas en favor de los sectores privados. Es necesario tener presente que solamente de manera excepcional, cuando sea necesario, motivando, ya conocen ustedes en qué consiste la motivación, porque
se requiera satisfacer el interés público, colectivo, el interés general de la sociedad, cuando se requiera satisfacer el interés de la colectividad y no se tenga o no se tenga la capacidad técnica o económica por parte de la institución del servicio público, cuando no puede ser cubierto exclusivamente con las empresas públicas, con las instituciones públicas o con las instituciones del Estado, se puede delegar excepcionalmente, vuelvo a repetir, excepcionalmente y de manera motivada bajo estas condiciones que acabo de explicar, se puede delegar a los sujetos de derecho privado, es decir, a empresas privadas. Se podría delegar la gestión de los sectores estratégicos que acabamos de revisar cuáles son, e inclusive la provisión de los servicios públicos. Y de hecho, ustedes han de ver que hay muchas empresas privadas brindando estos servicios por delegación o gestionando estos sectores estratégicos por delegación, pero cumpliendo cierta normativa que está especificada en ley específica, valga la redundancia, en ley determinada para estos aspectos, cumpliendo ciertos parámetros de interés general, de límites jurídicos y de plazos también y condiciones que deben cumplirse. Em, ¿Qué más puedo mencionarles en esta parte para no generarles confusión? Yo creo que em, simplemente decirles que siempre será necesario que esta delegación de actividades que no son reservadas al sector público, aquellas que hemos dicho son servicios públicos impropios, estas delegaciones de actividades no económicas que son reservadas a la titularidad de la empresa del sector público deben cumplir ciertos parámetros, deben cumplir ciertas disposiciones, pero básicamente debe tratarse de un proyecto de interés público. Esto es también importante tenerlo presente. La delegación de gestión deberá realizar, si es que es por contrato, debe cumplir ciertas reglas que están establecidas en el Código Orgánico Administrativo. La gestión a sectores estratégicos o servicios públicos eh, se debe ajustar básicamente a lo que determina la norma constitucional, porque son áreas de absoluto manejo cuidadoso y delicado que debe existir por parte del Estado. Estos serían los elementos centrales y los únicos que en realidad ustedes deberían conocer. No hace falta entrar en más detalles porque no es parte de nuestra materia. Saber que hay una delegación, como acabamos de mencionar, con todos esos detalles que hemos referido, y una delegación de gestión de carácter excepcional a sujetos de derecho privado cumpliendo ciertos parámetros, ciertas normas y reglas que están establecidas en la propia Constitución y en la ley. Volviendo a un cuadro anterior, entonces se ha dicho que es posible la transferencia de competencias mediante estos instrumentos como la delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración. Y me quiero referir entonces de manera breve a las cinco siguientes. La delegación, como expliqué también, tiene un mayor detalle, requería un mayor detalle, porque además la normativa es mucho más extensa que las referentes a estas siguientes. En cuanto a la vocación, a ver, el término quizás para ustedes les resulte bastante extraño. ¿Qué es abocar? Abocar es tomar conocimiento de algo, tomar conocimiento de algo. Cuando yo aboco conocimiento de un problema de un estudiante, es que estoy empezando a conocer, que estoy conociendo esa dificultad, ese problema que tiene el estudiante. Abocar, entonces, relacionado con tomar conocimiento, tener conocimiento.
Y entonces la avocación, en este caso, como un mecanismo de transferencia de la competencia, se refiere a que los órganos superiores podrían abocar conocimiento para sí, podrían tener conocimiento de los asuntos cuya resolución originalmente les corresponda o regularmente, ordinariamente les corresponda o inclusive por delegación les corresponda a órganos administrativos dependientes. Entonces, si vamos por la universidad, hay competencias que les corresponde, que están asignadas a los directores de carrera y que solo ellos, de acuerdo a la normativa, pueden resolver. Pero hay esta posibilidad de que esa competencia se transfiera al órgano superior mediante el mecanismo de la avocación. El superior va a tomar conocimiento de esto que ordinariamente le correspondía resolver a un director de carrera. El decano va a asumir eso. ¿Por qué? Por situaciones, por circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica, que hagan conveniente, incluso territorial, que hagan conveniente o necesario que sea la autoridad superior la que tome la decisión. Entonces, en este caso, si bien la competencia está establecida en la normativa para que lo resuelva un órgano inferior, el órgano superior va a conocerlo y va a resolverlo por razones de orden técnico, económico, social, porque conviene a la institucionalidad. Es mejor que resuelva la autoridad superior. Puede hacerlo mediante este mecanismo llamado avocación. También tenemos el caso de la suplencia, que es muy parecida a la subrogación. La suplencia es cuando las competencias de los órganos administrativos pueden ser reemplazadas, pueden ser suplidas por otros órganos en caso de ausencia temporal. No está el órgano original y va a ser suplido por otro órgano. La suplencia se regula a través de instrumentos que están establecidos en la normativa o mediante disposiciones para que alguien supla, para que alguien reemplace. Un órgano va a asumir las competencias de otro órgano en calidad de suplente, supliendo, digamos así, supliendo, mejor, supliendo, reemplazando al órgano o al órgano que originalmente debía resolver, por ausencia temporal de ese órgano. La subrogación, algo parecido, porque también la subrogación supone reemplazarle a quien temporalmente no puede ejercer la función. Pero en este caso es un reemplazo que realiza el inferior, el órgano inferior, en caso de ausencia del superior. En la suplencia, entonces, son órganos de nivel jerárquico, digamos, igual. La subrogación, en cambio, son estos reemplazos del inferior al superior en ausencia puede reemplazarlo. Y esto está y debe estar determinado en la normativa. Nosotros tenemos normado esto en el estatuto universitario. Allí se habla de la subrogación en caso de ausencia del rector. Quien le subroga, está establecido que sea la vicerrectora académica y así hay normas en general sobre la subrogación. Ya hemos hablado sobre la descentralización y la desconcentración en varias ocasiones, pero aquí, nuevamente, para señalar que este también es un mecanismo de transferencia de las competencias que tiene en este caso el Estado. El Estado va a transferir su gestión a los gobiernos autónomos descentralizados mediante el procedimiento que está establecido, en este caso en el COTAD. Allí está establecido cómo hay que hacer la transferencia. Pero ¿qué supone entonces esta transferencia?
que se llama descentralización, entregar las competencias con los talentos humanos, con los recursos financieros, los materiales, la tecnología, desde la administración central, desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados para cumplir esta función que le compete al Estado en general, pero que para un mejor manejo se les reconoce esta posibilidad de descentralización. Y la desconcentración, en cambio, es el traslado de las funciones que se realizan del nivel central de una determinada administración pública hacia otros niveles que son jerárquicamente dependientes. ¿Por qué? ¿Y para qué? Ya lo hemos dicho, para hacer más ejecutiva la gestión, para evitar que todo se acumule en un solo órgano, y es mejor entonces desconcentrar, abrirlo, distribuirlo a otras funciones de nivel jerárquico inferior, que son dependientes. Entonces, todo aquello que está atribuido al rector puede ser desconcentrado, y eso sería lo ideal, para que no sea el rector el único que haga todo. Pues debe distribuir, desconcentrando entonces esas funciones en los vicerrectores, en las vicerrectoras, en los decanos, etcétera. Este sería un último mecanismo de transferencia. Y voy aproximándome, a ver, voy aproximándome al final de esta conversación. Quiero con esto tratar de concluir, porque en estos procedimientos que estamos viendo, en estas transferencias o en este ejercicio de las competencias, pueden generarse conflictos. Conflictos porque el, digamos, el órgano que está conociendo puede creer que es el competente, puede considerar que es el competente, pero a lo mejor otro órgano le dice, no, yo soy el competente en virtud a que es mi territorio, o es mi materia, o es mi grado. Podría entonces generarse lo que se denomina conflicto de competencia. Y existe establecido un procedimiento para resolver estos conflictos de competencia que está establecido a partir del artículo 85 del COA, que les he pedido que ustedes lo revisen de manera detallada. Pero junto a esto también tenemos que existen causales, razones que están establecidas en el artículo 86, que esto les he pedido como una tarea especial de aprendizaje autónomo y práctico experimental, que significa además una evaluación, así que a estar pendientes de la fecha de la evaluación, que en este caso será virtual, incluso como ustedes a veces mejor les gusta, con libro abierto, con el código abierto, para que puedan desarrollar esta parte de los conflictos de competencia y esto que está relacionado. Hay causales, dice la normativa, que están determinadas con precisión para que o por las cuales un órgano no deba conocer un determinado asunto y que por lo mismo tenga que excusarse, que debería apartarse entonces del conocimiento de ese caso porque está inmerso en una de las condiciones o una de las situaciones establecidas en el artículo 86 del COA. Y para excusarse, entonces, si está inmerso en una de esas causales, va a seguir un procedimiento que está establecido en el artículo 87 del Código Orgánico Administrativo, que les he pedido a ustedes hagan, si no me equivoco, unos flujogramas para una mejor comprensión, un mejor estudio de parte de ustedes. Pero asimismo, si la persona no se excusa, pese a que tiene una de esas situaciones, está inmerso en una de esas causales, se puede o se le puede recusar. Entonces, hay también la recusación, que es
sacarle, perdón el uso del término, pero para mejor comprensión, sacarle del conocimiento de un determinado asunto a aquella persona, aquel órgano que está inmerso en una de esas causales, pero que no se ha excusado, entonces se le va a recusar, que alguien lo va a pedir que se retire, porque no podría conocerlo. Y para eso entonces existe un procedimiento que asimismo está establecido en el mismo Código Orgánico Administrativo en el artículo 88. Son procedimientos de tiempos en los que hay que excusarse, de tiempos en los que hay que recusar, etcétera, no de mayor complejidad para que ustedes revisen. Y entonces hay conflictos, bueno, ya hemos hablado sobre los conflictos de competencia, ciertos detalles cuando el órgano administrativo considera que no es competente, cuando el órgano administrativo considera que es competente otro órgano de otra administración, etcétera, etcétera. Esos conflictos también pueden expresarse en las entre las administraciones públicas y esos conflictos también pueden presentarse para los gobiernos autónomos descentralizados. Existe una normativa específica sobre esto que no vamos a entrar en ese detalle. Y me paso a esto último que estaba refiriéndome, a las causales de excusa y de recusación. Existirían entonces 6 causales que están determinadas en el COA como de excusa y recusación. Cuando la persona que conoce, el órgano que conoce un asunto determinado, una autoridad que conoce un asunto determinado, tiene un interés profesional en el caso. Ahí hay un conflicto de interés, un asunto profesional que tenga interés. Entonces, no podría conocerlo. Tiene que excusarse cuando ha tenido relaciones comerciales, societarias, financieras con contribuyentes o contratistas, por ejemplo, en los procesos de contratación pública. Tiene que abstenerse de seguir conociendo, tiene que retirarse del conocimiento, tiene que excusarse. Cuando hay situaciones también de parentesco con quienes han hecho la petición, con quienes están conociendo o, digamos, están participando en un proceso que puede ser de contratación. Entonces, el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad, de cualquiera de los interesados, quienes están interviniendo en general en un procedimiento administrativo, es causal de excusa o de recusación. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta, las dos pueden influir en las decisiones. Por eso es que son causales de excusa y de recusación. O cuando hay conflicto de intereses, cuando hay controversias pendientes con la persona que es interesada, por ejemplo, están en juicio de por medio. Haber intervenido como representante, perito, testigo, dentro del procedimiento del que se está teniendo conocimiento y se va a resolver. O tener una relación laboral con una persona que esté involucrada en la petición, haber participado mediante servicios profesionales, siendo, por ejemplo, abogado de esa persona, entre otras situaciones. 6 causales eh, que hay que tenerlas en cuenta para que la persona que va a resolver un determinado asunto se excuse. Y si no se excusa, hay el otro procedimiento que es la recusación. La recusación, entonces, cuando interviene otra persona exigiendo que la persona o el órgano que va a resolver se retire del conocimiento de esa situación, de ese caso puesto en su conocimiento. Para ello, entonces, tanto para la excusa como para la recusación, existen determinadas causales. Aquí, para finalizar esta charla, dejo referencia de las disposiciones de las que me valido para hacerles conocer esta temática y de 2 autores, de 2 profesionales que conocen el área con sus respectivos libros. Curso breve de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Sancionador, de Secaira y Moreta, respectivamente, así como las disposiciones
del Código Orgánico Administrativo. De esta manera, entonces, daría por concluida esta primera charla, que ha sido bastante extensa. Espero no haberles agobiado, haberles cansado. Dense un tiempo suficiente para, de manera, eh, digamos, cuidadosa, ir revisando, ir entendiendo lo que he pretendido transmitirles a ustedes de la manera más sencilla en un tema que no es de fácil comprensión, más aún para el caso de ustedes que no son profesionales del derecho. Nuevamente, un saludo afectuoso y no olviden sus actividades de aprendizaje autónomo y de aprendizaje práctico experimental. Hasta otra oportunidad.